tiempo, el interés que despiertan en estos temas que abordamos desde Revista El Hospital, que por supuesto afectan en medio de la pandemia por COVID-19, afectan diferentes sectores económicos, pero por supuesto la industria de la salud. Y el webinar de hoy se llama Cambios en la gestión de recursos para el entorno hospitalario a propósito de la coyuntura de la pandemia por COVID. Es una iniciativa de revista El Hospital y Axioma B2B Marketing. Para este webinar del día de hoy nos acompaña el doctor William Aristizábal. Él es gerente de Clínica Medical de Colombia. El doctor Aristizábal también es presidente de la asociación UNIPS, Unión de IPS de Colombia, que reúne a más de 200 instituciones prestadoras de salud de carácter privado y 100% colombianas. Además, fue subgerente del Hospital El Tunal y posteriormente, en el 2011, fundó Clínica Medical, consolidada hoy como una de las mejores instituciones de alta traumatología. Doctor, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, ¿cómo le va a todos los asistentes? Gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, pues es tiempo de conocer cómo impacta esta, entre comillas, nueva normalidad de la que tanto se habla, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica completa, con la reactivación de la economía, vamos a decir, con la pospandemia, no post-COVID porque no se ha ido, pero sí con la pospandemia, con esta nueva normalidad. ¿Cómo afecta esto a clínicas y hospitales de todos los sectores, tanto privado como público, y sobre todo pues en la gestión de recursos? Hablamos de recursos financieros, recursos de infraestructura, de camas, de ventiladores, recursos de talento humano. Qué bueno que nos acompañe, doctor, muchas gracias. ¿Y qué le parece si primero empezamos un poco a hablar del contexto, para contextualizar un poco a nuestra audiencia de otros países, el contexto de la estructura del sector salud en Colombia? Hablemos primero de esto y luego sí pasamos a estos temas de gestión y distribución de recursos, doctor. Bueno, perfecto. Pasemos a la siguiente, por favor. Pues la estructura del sector salud colombiano, para las personas que de pronto no lo conocen mucho, como funciona actualmente, fue establecido en el año de 1993 a través de la Ley 100, que básicamente hizo una reforma de todo lo que es la seguridad social, separando lo que corresponde a los temas de salud, riesgos laborales y pensiones. El tema que nos atañe en este momento es la parte de salud y riesgos laborales sobre todo aquello relacionado con el personal de la salud en medio de la pandemia. El aseguramiento, que fue el sistema elegido por el país para garantizar la salud de todos los colombianos, pues tiene una parte de afiliación, la parte de manejo de enfermedad general y maternidad, y todo se hace a través de unas empresas que se llaman empresas promotoras de salud. La parte de riesgos laborales a través de unas ARL o administradoras de riesgos laborales, que son las que tienen que ver con enfermedad profesional y los accidentes de trabajo, en la cobertura integral de los mismos, incluyendo hasta la pensión de invalidez. Pasemos a la siguiente. Uno de los hitos importantes dentro del desarrollo de esta Ley 100 correspondió a la Ley Estatutaria de Salud, la Ley 1751 en el año 2015, en el cual diferenció claramente los tres actores fundamentales: el Estado en las labores de coordinación, dirección y control a través del Ministerio de Salud, Supersalud, Secretarías de Salud. La parte de los aseguradores, que corresponde a los intermediarios, que son las EPS o administradoras de los recursos, y la parte de los prestadores, que son las clínicas y hospitales, todos ellos tanto públicos como privados, y que finalmente son los que van a prestar la atención a los pacientes. Vemos la siguiente. Okay. Dentro de la pandemia de COVID, pues esto implica unos ajustes muy grandes a todo lo que es la estructura del sector salud colombiano, sobre todo, como lo dice la imagen, cuando empieza la pandemia en forma en el país, pues todo el mundo, incluyendo el gobierno, todos estamos esperanzados es que el sector salud salga a poner la cara, pero resulta que el sector salud a través del tiempo ha venido siendo demasiado maltratado, y por eso el aviso aquello de que a nosotros quién nos cuida, porque hemos sido, afortunadamente, normas que se hayan producido, hemos sido un sector abandonado.
nosotros tenemos unos problemas estructurales muy grandes que hacen que la pandemia nos coja en una situación pues muy precaria. Pasemos a la siguiente. Esa infraestructura de talento humano pues ha tenido un manejo a través del ministerio tratando de incentivar o sea, de pronto lo hicieron con la mejor voluntad, pero casi que el ministerio y el gobierno se indispuso con todo el talento humano porque se anticipó a emitir una ley que prácticamente nos convertía en reclutas a todo el personal de la salud. Esto no cayó muy bien dentro del talento humano porque pues el talento humano colombiano siempre ha estado en los momentos en que el país lo ha necesitado, cuando se han presentado catástrofes porque hemos sido ajenos a ellas, como el terremoto del eje cafetero, lo que sucedió en el Cauca. No ha habido necesidad de que nos pongan camisas de fuerza, nosotros de plena voluntad lo hemos hecho y en este momento lo estamos haciendo así. Pasemos a la siguiente. La parte de suministros para la prestación del servicio, yo creo que ha sido uno de los lugares más grandes que el país ha tenido y que en este momento yo creo que es el riesgo más grande al cual nos enfrentamos. En mi clínica nosotros comprábamos un tapaboca quirúrgico en el mes de enero en 70 pesos. Hoy lo estamos comprando en 1.500 pesos. Y el país todavía no ha desarrollado un clúster o no ha desarrollado una autosuficiencia que nos permita evitar estos sobrecostos que la pandemia tiene sobre la prestación de los servicios de salud. El solo hecho de que tengamos que usar tantos elementos de protección para la atención de estos pacientes ya era un sobrecosto, y si a esto le sumamos el aumento del precio de estos que está por encima del 1000%, pues ya podemos saber esto cómo está impactando la prestación de los servicios de salud, sobre todo cuando todos los elementos de protección personal son elementos no facturables en ninguno de los manuales, o sea, por los cuales a una clínica no le reconocen un solo peso. Y eso cuando se consiguen, porque pues en este momento hay más o menos disponibilidad. El gobierno, pues a pesar de que en el mundo hay recomendaciones de expertos en los cuales dicen que en esta pandemia cada país debe tratar e intentar por todos los medios volverse autosuficiente. Nosotros en Colombia todavía no somos autosuficientes en elementos de protección personal y desafortunadamente estamos, yo diría que secuestrados a Oriente. Nosotros estamos importando de Indonesia, de India y de China, y se están aprovechando de las necesidades de nosotros, y eso pues incrementa en forma importante. Ahora, la pandemia como tal ha generado problemas sociales como el desempleo. Es una gran oportunidad que el gobierno desarrolle este clúster de producción de elementos de protección personal a unos costos razonables y produzca unas nuevas líneas de empleo, que todavía no las hemos visto. Pasemos a la siguiente. Claro, y justamente eso que usted comenta, doctor, de la distribución de talento humano y suministros, es una situación que pasó en Colombia y es muy similar a lo que ha pasado en Latinoamérica o en otros países del mundo, que vemos que el talento humano, sin importar la especialidad que tuviera, tuvo que abocarse a asistir, ¿no? La emergencia, igual con la cuestión de los suministros médicos, lo de los tapabocas, las caretas, las gafas, los guantes, todo ese suministro de protección, elementos de protección personal para el personal médico, empezaron a escasear. Y seguimos, como bien dice, seguimos en Colombia, en México, en Latinoamérica, importando todo este material, teniendo la capacidad para producirlo localmente. Entonces también es uno de los retos que hemos hablado constantemente en otros webinars con otros especialistas, que parte de los aprendizajes de esta pandemia es confiar en el talento local y en la capacidad productiva que tiene el país, que tiene cada país pues en Latinoamérica. Lo dejo continuar, doctor. Parte de las medidas que ha tomado a nivel nacional Colombia, que seguramente también son muy similares a las que han tomado otros países en Latinoamérica. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, a ver,
Uno de los aspectos más importantes, desafortunadamente, que se volvió monotemático en Colombia y tal vez en muchos países, es el tema de las unidades de cuidados intensivos y los ventiladores. Hemos dado demasiada, yo pensaría que hemos dado demasiada importancia al tema de las unidades de cuidado intensivo y la presencia de los ventiladores, y nos hemos centrado ahí en la discusión, cuando mucho del trabajo tendría que estar centrado a impedir o a evitar que los pacientes lleguen a cuidados intensivos, que creo que pudiera tener más impacto sobre el desarrollo de la pandemia. Sin embargo, en eso nos hemos centrado. El gobierno ha desarrollado una fase de habilitación de unidades de cuidados intensivos que va en 4 etapas. A la fecha, cuando empezamos, teníamos una situación inicial de 5.300 camas, la cual, cerrando servicios ambulatorios, cirugía programada y todo lo que se pudiera dar tiempos de espera, podríamos liberar unas 2.650 camas de UCI que podrían quedar exclusivas para la atención de pacientes UCI en la fase inicial. Desafortunadamente, pues esta medida tuvo un impacto negativo y positivo a la vez, porque fue tan positivo que las unidades se desocuparon en un comienzo total y absolutamente, estuvieron desocupadas. De hecho, yo tengo 100 camas de cuidados intensivos y llegamos a tener menos de 3 pacientes. Pero además porque todo el mundo estaba confinado, ¿no? Todo claro. Colombia, casi Bogotá, todo el mundo estaba encerrado en cuarentena total, absoluta. Entonces, obviamente, los pacientes que se generaban del trauma, la declaratoria de esa cuarentena fue el reconocimiento efectivo de que la vida social es un riesgo. O sea, una de las cosas buenas que nos ha enseñado la cuarentena es que la vida social efectivamente es un riesgo, porque todos aquellos pacientes que antes nosotros recibíamos de diabetes descompensadas, hipertensión, ACV, neumonías, esos pacientes empezaron a no llegar, se desaparecieron. Y no es que los pacientes estuvieran muriendo en casa, porque llegó a ser tan crítica la situación que hasta las funerarias entraron en crisis, porque los pacientes ya no se morían de COVID porque no había COVID, los casos eran muy pocos, pero las enfermedades generales también disminuyeron de una manera sustancial, y eso impactó negativamente y vino a empeorar la situación financiera de todas las clínicas y hospitales del país, que ya tenían una carga de varios años de deudas acumuladas, y a esto se nos sumó que nos tocó permanecer abiertos, mantener unas nóminas y un funcionamiento con, básicamente, nosotros llegamos a estar en el 10% de ocupación de la clínica, y pues obviamente eso generó unas pérdidas significativas, que el gobierno no generó una alternativa, no generó un mecanismo para garantizar que estas instituciones no sufrieran y que además no tuvieran que entrar en la fase de cierre de capacidad instalada, como efectivamente sucedió. De hecho, a nosotros nos pasó porque la semana pasada ya nos pidieron auxilio, y cuando nos pidieron auxilio de secretaría, nosotros teníamos una de las sedes cerradas. Y lo que les habíamos dicho es necesario garantizar de alguna manera que la capacidad instalada no se cierre, porque mientras esté funcionando podemos reaccionar de manera muy rápida, pero si permitimos que se cierren, el volver a abrir una clínica de alta complejidad, pues obviamente no es tan fácil. La segunda fase pues fue la optimización de la capacidad instalada. Era convertir 2.500 camas de cuidados intermedios a intensivas, adquiriendo unos ventiladores para llegar a 5.150. Eso significaba un incremento de UCI respecto a los números iniciales del 94%, pues eran números muy buenos. Sin embargo, por diferentes razones, que algunas de las que ya conocemos, no sabemos si hubo algo de negligencia, ineficiencia, o de pronto por temor a los organismos de control, de pronto las compras de estos ventiladores para convertir las camas de cuidados intermedios a UCI, pues se hicieron a unos muy pocos proveedores. Y dado que eran unos elementos que estaban sumamente escasos y que fueron declarados estratégicos en los países que los producían, en los países que más producen ventiladores mecánicos son
Alemania y Estados Unidos, Claro. que fueron muy golpeados. Ellos cerraron absolutamente todas las ventas a nivel mundial. Entonces, pretender que una cantidad de 3.000, 4.000 ventiladores, como estaba comprando Colombia, fueran vendidos por una o dos compañías, pues de entrada íbamos a saber que íbamos a tener problemas y esa empresa no iba a poder responder. Claro. Deberíamos, nosotros en nuestra clínica, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros habíamos intentado desde siempre tener una marca, ¿sí? Para facilidad de mantenimiento, facilidad de insumos, pero al comienzo de la pandemia, ¿qué fue lo que nos tocó? Nosotros compramos los ventiladores que conseguimos. Entonces, nosotros si conseguimos Vela, compramos Vela, si conseguimos Puritan Bene, compramos Puritan, los que encontramos. Pero pues desafortunadamente yo creo que el gobierno y más específicamente el ministerio estuvieron un poco nerviosos a hacerlo por el tema de los organismos de control, sobre todo porque uno estaba consiguiendo ventiladores, en un lado se los vendían a 50, en el otro a 60, en el otro a 70, y pues esto ya sabemos cómo es la metodología de los organismos de control, básicamente la Contraloría, y pues nadie quería quedar en entredicho que en un país que hemos tenido, como lo hemos venido sufriendo, tantos problemas de corrupción, no iba a ser tan fácilmente entendible de que por qué unos ventiladores comprados a 50 y otros a 70, cuando en realidad pues lo que necesitábamos era haber suplido y aumentado la capacidad rápidamente de estos ventiladores. Bogotá, por ejemplo, va llegando al 70% de la ocupación y apenas de los ventiladores, de los 1.000 ventiladores prometidos por el gobierno, solo han llegado 130, 5 meses después. Entonces, claro. y todavía, según las cuentas que el ministro nos hizo en un programa, el cronograma de entrega va hasta octubre, o sea, no se sabe si los vamos a necesitar antes. Yo pensaría que los vamos a necesitar antes. Sin embargo, sí hemos crecido, las medidas tomadas a nivel nacional y local, pues sí han permitido, yo creo que fundamentalmente las entidades privadas hemos asumido el reto y hemos asumido el compromiso con el país y hemos aumentado de manera sustancial nuestra capacidad en las camas de cuidados intensivos. Viene uno de los temas aquí pues más complicados en el manejo de esta pandemia y para la gestión, que es lo que a nosotros nos está complicando y que tal vez era lo que hablábamos ahora al comienzo. Colombia hasta ayer tenía 73.572 casos confirmados, de los cuales todavía tenemos activos, pacientes activos, tenemos 39.000 casos, de los cuales en casa hay 35.410, hospitalizados 4.500 más o menos, y en unidad de cuidados intensivos 1.500. Si uno lo mira con relación a la ocupación general del país, uno dice que la ocupación pues está todavía muy bajita, porque tenemos 6.800 camas disponibles para un total de ocupadas de 1.500, pero hay una asimetría bastante significativa que era lo que, o sea, no hubo una distribución equitativa de recursos. Todavía sigue habiendo concentración en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, donde están casi todas las camas, pero existen demasiadas ciudades periféricas que no tienen absolutamente ni una sola cama. Entonces, Bogotá y las grandes capitales están sufriendo, pero la periferia también va a sufrir de una manera importante porque no tiene cómo responder. Y nos hemos vuelto, así como se ha presentado en el tema de país, de que los países han declarado sus recursos estratégicos, pues las ciudades también se han vuelto celosas en que los pacientes puedan ser trasladados de un municipio o un departamento a otro. ¿Sí? Entonces, por decir algo, Bogotá no está muy dispuesta, porque tiene sus problemas particulares, no está dispuesta a apoyar a los departamentos o a las ciudades que tradicionalmente hemos venido apoyando. Antes de la pandemia, el 40% de los pacientes que se manejaban en unidad de cuidado intensivo en Bogotá no eran de Bogotá. Y esos pacientes en este momento los hemos soltado, eso fue lo que nos liberó las camas, pero también eso golpeó a la periferia en una forma bastante importante. Doctor, ahí con este tema de gestión de habilitar camas UCI y en estas fases que usted nos comenta, bien diferenciadas, la primera liberar ciertos espacios, pues con las cirugías reprogramadas, la segunda fase de optimizar las
camas o las áreas de cuidados intermedios, convertirlas a cuidados intensivos o a camas para UCI. Y la tercera, pues, que es esta habilitación optimización de lo que se tiene, estos espacios de UCI en cada uno de los hospitales que tenían, digamos, 10 camas para cuidados críticos, habilitar 5 para cuidados COVID y otras, pues, las otras cirugías que se necesiten o los pacientes críticos que se necesiten, en eso vamos. Y es muy importante hablar aquí de cuántas camas son solo para pacientes COVID que necesiten UCI por COVID y cuántas para pacientes de otro tipo de complicaciones. Creo que ahí hablábamos también que hay un poco de desinformación a la audiencia, porque cuando nos dicen es que ya hay 1.500 camas ocupadas, esas 1.500 no son de casos COVID, son de casos COVID y no COVID. Entonces creo que es importante aprovechar el espacio para que usted nos cuente, según su experiencia, por lo menos en sus clínicas, cómo está esta habilitación de camas y cuánto es el porcentaje de casos con COVID crítico y cuánto es el porcentaje de camas UCI para otro tipo de pacientes con otras complicaciones. Pues a ver, esa diferenciación, yo soy uno de los críticos precisamente el que los datos se manejen de esa manera, porque los recursos que son indispensables, pues no se pueden destinar a alguien en especial. Cuando los recursos son críticos, los recursos deben estar al servicio del que los necesite. Eso quiere decir, yo he planteado, a ver, si nosotros destinamos una cama COVID, eso no significa que si me llega un paciente con infarto, yo no lo voy a poder meter en la cama que estaba destinada al COVID, pues efectivamente lo voy a meter. Y viceversa, si el paciente llega a COVID y la cama está destinada a un paciente no COVID, entonces lo voy a dejar morir. No, yo creo que el país debería hablar en un solo idioma. Yo creo que lo que hemos hecho en el tema del confinamiento, la cuarentena, el limitar todas las actividades sociales que ya hemos visto que ha sido altamente efectiva para disminuir la patología general, la enfermedad general, y retrasar lo que corresponde a los procedimientos grandes que pueden esperar, los que puedan esperar, que necesitan cuidados intensivos, es suficiente para liberar las camas que hay y hacerlo, porque nosotros en nuestra clínica, finalmente, pues sí, a nosotros nos mandan, nosotros tenemos que diligenciar unos formatos diariamente de que cuántas camas dedicamos a COVID, que cuántas a no COVID. Pues nosotros ahí se los diligenciamos, pero eso no significa que esas camas ni son de COVID ni son de no COVID. Son para los pacientes que las necesiten. Y así lo venimos haciendo. Si uno revisa el reporte que están haciendo todas las clínicas lo varían todos los días. Hoy una clínica dice que para COVID tiene 10 camas, mañana dice que 5, pasado mañana dice que 15. Eso lo que está demostrando efectivamente es que ese indicador no es eficiente y lo que está generando es pánico, porque tal como te digo si tenemos en Colombia 1.500 camas ocupadas de pacientes con COVID en este momento y existen disponibles en 1.893, pues uno diría, oiga, venga, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una ocupación del 20% y ya estamos hablando que estamos en una crisis gigantesca, que en realidad no lo es. En el tema particular en Bogotá sucede exactamente lo mismo. El 30-40% de las camas de la ciudad están destinadas a COVID y las otras a no COVID. Y entonces, en la medida que se van ocupando las aparentes camas destinadas a COVID, estamos generando las alarmas, pero no estamos mirando las que están desocupadas al otro lado. Entonces, no hay necesidad de generar tanto pánico y tanta angustia, porque lo que necesitamos es una información mucho más clara. Sí, esto no quiere decir que nos debamos despreocupar, que no le tengamos miedo. Hay que hacerlo, hay que respetarlo, pero también hay que transmitirle seguridad a la gente y no podemos estar pensando que 5 o 6 meses, un año, pues vamos a estar en cuarentena obligatoria cuando los datos muestran que ha sido una medida que la verdad no ha sido tan buena para el país. Ya vamos a retomar ese tema de las medidas de cuarentena y cuarentena prolongada, doctor. Yo te quiero complementar una cosa de lo que se hizo es en las unidades de cuidados intensivos, y es que desafortunadamente pues hemos tomado una decisión un poco facilista. El tema incluso uno lo escucha en los noticieros y yo me angustio por las cosas que dicen. Es que simplemente es a una cama que se le ponga un ventilador al lado, inmediatamente queda convertida en una UCI.
Y me parece que ese es el colmo del simplismo, porque Eso eso le iba a no es decir. una UCI. Eso, desafortunadamente, eso no es una UCI. Eso es una cama con ventilador, que eso es una cosa diferente. La otra circunstancia es que nosotros en Colombia, desafortunadamente, pues sí, ahí tenemos unos números y más o menos nos defendemos. Pero de esas camas que nosotros tenemos de UCI, si nosotros fuéramos a pasarle las condiciones reales de habilitación de UCI y lo que se necesita para el manejo de pacientes respiratorios, yo pensaría que ni el 30% de las camas del país cumplen con esas condiciones. Aquí en Bogotá hay múltiples, y en todo el país, múltiples unidades de cuidados intensivos que la separación física entre cama y cama es una simple cortina. Ajá. Y uno dice, venga, es que estamos hablando de pacientes respiratorios, donde el contacto es, la transmisión es por gota y contacto. Entonces, hay instituciones que están manejando, digamos, yo tengo 15 camas de UCI y digo, 8 las voy a dejar para COVID y las otras 7 las voy a dejar para no COVID. Y la separación entre esos pacientes es una simple cortina. Pues lo que estoy garantizando es que finalmente todos me van a terminar contaminados de COVID porque no cumplo con las características. Y no se ha, en estos 5 o 6 meses, no se ha profundizado en las cosas que verdaderamente se necesitan. Por decir algo, en nuestra clínica nosotros tenemos prácticamente las 100 camas de cuidados intensivos con cuartos construidos, o sea, con construcción hermética entre una habitación y otra, con cuartos de filtro, con lavado de manos, con presión negativa que no me permite la salida del ambiente contaminado del paciente al corredor para que contamine a los demás pacientes o contamine al personal. Eso es diferente a tenerlos simplemente separados por una cortina. Pero pues no entiendo, estamos hablando y seguimos hablando de que ventiladores, 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 pero yo no oigo hablar de instituciones que monten sistemas de presión negativa, no oigo hablar de, digamos, en las salas de cirugía ya tenemos el 100% de las salas de cirugía con recambio de aire. Yo creo que más de la mitad de las salas del país no tienen recambio de aire y sin embargo seguimos operando. O sea, estamos corriendo unos riesgos muy grandes de generar unos brotes gigantescos porque hemos simplificado demasiado el problema a que la unidad de cuidados intensivos es simplemente un ventilador y eso no es. Los pacientes que nosotros tenemos, que es otro de los puntos importantes, es un alto porcentaje, casi el 30-35% de los pacientes que hemos venido atendiendo están presentando falla renal. Y la pregunta es, bueno, venga, y bueno, usted le pone el ventilador y el paciente que hace la falla renal, ¿dónde lo va a dializar? Diálisis. ¿Sí? Entonces, no estamos manteniendo esa integralidad necesaria. Todos los eventos vasculares que se presentan en los pacientes con COVID y cuántos sitios donde se están montando unidades de cuidados intensivos de verdad, tienen el tema de cirugía vascular y hemodinamia para poder atender este tipo de pacientes. Creo que ahí hemos cometido algunas fallas. Ahora que está empezando a crecer el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos, pues vamos a ver cómo nos va y qué resultados obtenemos en las diferentes instituciones. Pero de entrada yo diría que hemos sido demasiado simplistas y nos ha faltado verdaderamente profundizar, porque el ventilador no salva al paciente. Una unidad de cuidado intensivo es toda una tecnología muy grande que hay alrededor del paciente, una tecnología que hay alrededor del paciente, como esté allá, y un grupo humano, todas las especialidades y las subespecialidades que sirven de apoyo. De nada sirve tener un paciente ventilado si lo voy a tener a cargo de un médico general. Esos pacientes van a necesitar nefrólogos, van a necesitar cirujanos vasculares, van a necesitar cardiólogos, van a necesitar un sinnúmero de cosas que a lo mejor la mayoría de las unidades que decimos que son unidades de cuidados intensivos no están en disposición de garantizar esos servicios. Esperaremos a ver qué pasa. Es verdad, doctor, pues justamente eso era lo que le quería agregar, doctor, en el tema de la habilitación de UCI y todo lo que debe contener una UCI o un cubículo de UCI, de unidad de cuidados intensivos, y es que pareciera que los ventiladores es la única
tecnología médica indispensable en este momento, pero no se habla a la audiencia o no se habla de bombas de infusión, no se habla de los gases médicos indispensables justamente para hacer funcionar estos ventiladores, no se habla de las mismas camas como tal, que son camas especializadas con unos circuitos eléctricos o mecánicas o manuales, lo que sea, pero que tienen unas condiciones especiales para este tipo de pacientes COVID o no COVID finalmente. Es justamente eso que le quería agregar, doctor. ¿Y cómo debería ser entonces esta gestión de estos recursos? Pues ahorita de lo que hablamos, ¿no? Los ventiladores, ¿cómo debería ser distribuidos? ¿Cuántos deberían pedirse adicional? ¿Debería más bien el gobierno pausar un momento o los gobiernos? Porque esto no es solo de Colombia, sino también de los demás países que están ahí como en la lucha del mercado de los ventiladores. Deberían pausar ahí ya la compra y ahora dirigirse hacia las bombas de infusión, por ejemplo, hacia otro tipo de tecnología que se necesita y se requiere justamente ahorita, como usted bien mencionaba, para pacientes con complicaciones de riñón, de corazón, incluso hasta cerebrales. Bueno, no sé, ¿cómo debería ser entonces? Pues a ver, ese es un tema bastante complejo porque desafortunadamente creo que no ha habido la suficiente participación, o sea, no, el gobierno ha manejado estos temas tanto a nivel nacional como a nivel local y regional, los ha manejado en grupos demasiado cerrados y no ha dado la suficiente participación y tal vez no ha escuchado. Y esto es algo en lo que de entrada todos tenemos que decir que esto nadie sabe. O sea, lo primero que tenemos que entender es que esto nadie sabe. Y sin embargo, hay 4 o 5 personas que han asumido el control de esto y pues lo están haciendo de una manera, pero pues no escuchan ni quieren escuchar diferentes conceptos, diferentes opiniones, y verdaderamente yo sí considero que es necesario hacer un cambio, porque lo que te decía al comienzo, los resultados para Colombia a mí me parece que no son buenos. No son buenos porque no ha habido como esa integralidad, no hemos podido trabajar en equipo. El hecho de que, así como me pasó a mí, que le ha pasado a varios que hemos tenido que disminuir nuestra capacidad instalada y en este momento que la necesitamos, ya está cerrada. Y volver a abrir de cero, pues no es fácil. O sea, no hemos garantizado, o sea, nos pasamos de entrada al tema, o sea, la pandemia para Colombia ha sido básicamente 2 puntos. 1, ventiladores, y 2, subsidios a la gente. Eso es todo lo que hemos hecho, porque de ahí no hemos evolucionado. Y creo que es muy importante, y nosotros lo hemos hecho, lo hemos visto, nuestros pacientes, cuando nosotros hacemos el diagnóstico precoz y hacemos el manejo precoz de los pacientes de COVID, esos pacientes no están llegando a la unidad de cuidados intensivos. Diferente a los pacientes que nos están mandando de otros lados ya complicados directamente en falla. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho, oiga, ¿por qué no montamos un sistema verdaderamente que nos permita evitar que los pacientes terminen en falla? Claro, algo de prevención. Claro, pero yo no entiendo, por decir algo, cómo es posible que nosotros ya tenemos una población de riesgo. Ya sabemos que las personas con comorbilidades de hipertensión, obesidad, diabetes, los mayores de edad, son los pacientes que más fácil se complican y los que más fácil fallecen. Y sin embargo, de una manera absurda, a mi manera de ver, los mandamos a la casa. O sea, no tiene sentido. O sea, para mí no tiene sentido mandar un paciente COVID positivo con factores de riesgo para la casa, para que después estemos llegando a la casa a recogerlo de urgencia para meterlo a una unidad de cuidados intensivos. Ya lo sabíamos que era el paciente de riesgo. Entonces, ese paciente de riesgo, ¿dónde lo tenemos que tener? Pues lo tenemos que tener de una vez en una institución que le pueda garantizar la atención de manera oportuna. Hay un gran número de pacientes que ha fallecido en casa. ¿Sí? De la mortalidad que se está demostrando ahí, un 30-40% de los 2.400 muertos que lleva Colombia a la fecha han sido en casa, no han sido en instituciones de salud. Y muchos de los casos han sido diagnosticados 2 y 3 días después de que el paciente incluso ya ha fallecido. Eso implica que tendríamos que hacer un ajuste en el tema. Digamos, en Bogotá, que se abrió perdón, el hospital de transitorio de Corferias. Es un adecuado
para hacerle control y seguimiento a esos pacientes. Uno de los puntos que ha demostrado que es efectivo en el seguimiento de estos pacientes es en la prevención del problema más grande que se presenta, y es la famosa hipoxia muda, ¿sí? Porque las secretarías, el ministerio dicen que tienen, no, es que tenemos la gente en la casa y nosotros la llamamos y le preguntamos cómo está los pacientes, y hay múltiples casos que los pacientes incluso llegan a los hospitales caminando, hablando sin ningún problema, y de repente el paciente entra en falla aguda. Uno les toma la oximetría y son pacientes que están en 65, 70, están francamente en falla, y el paciente no había dicho nada. Eso yo no lo puedo hacer a través de un teléfono. Yo tengo que hacerlo a través de un seguimiento estricto. Esos pacientes debieran estar confinados en un sitio donde le pudiéramos hacer un seguimiento de oximetría. Un paciente con factores de riesgo se le debería tomar una oximetría, no sé, 3, 4, 5 veces al día para tratar de evitar que ese paciente entre en falla y previamente, oportunamente y de manera preventiva empezar los tratamientos que corresponden. Hoy en día ya tenemos una herramienta que ya fue probada, ya demostró su uso, como la dexametasona, usada precozmente, puede disminuir la mortalidad de una manera significativa, disminuye hasta el 30% de la mortalidad en el paciente no UCI cuando se usa oportunamente. Pero eso no se puede hacer si yo no tengo el paciente a la mano, si yo no sé, si el paciente cuando empiezo el seguimiento arranca en 94, se baja a 80, va a 75, es un paciente que yo tengo que intervenirlo rápidamente para que no llegue a la UCI, y eso no está sucediendo. A mí me ocurrió y hemos tenido, este fin de semana llegaron casi 30 pacientes remitidos prácticamente en falla, que estaban en aislamiento, que fueron a consultar a servicios de urgencia. La pregunta es, ¿y si esos pacientes les hubiéramos hecho un seguimiento más efectivo a través de oximetría, no podríamos haber evitado que llegaran a la unidad de cuidados intensivos? Cosas para pensarlas, ¿no? Claro, claro, doctor. Y es parte justamente de pronto de la gestión del recurso humano y la capacitación que debe darse entre el personal médico, de quien levante la mano y diga, bueno, vamos a hacer este seguimiento con los pacientes, es este el protocolo médico que se debe habilitar. Bueno, no sé, es parte como también del ensayo y error que se está practicando ahorita en diferentes instituciones médicas, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, y pues ahí vamos, y sí es parte de la reflexión y es parte como del aprendizaje que se debe adaptar rápidamente. O sea, no podemos llegar a julio y seguir manejando el mismo protocolo de atención con los pacientes, con nosotros, ¿no? No sabemos si nos puede pasar y llegar a esas instancias. Doctor, en el tema de, usted nos decía, tuvimos que cerrar una clínica. ¿Qué tan acertada fue esa decisión de cerrar esa clínica? Se lo comento porque, por ejemplo, en otros países lo que hicieron instituciones que tenían más de una sede fue habilitar una sede para casos COVID o sospecha de COVID y otra sede para todos los demás procedimientos médicos. En su caso, ¿cómo tomaron esa decisión? ¿Cuál fue la gestión de Clínicas Medical en ese sentido? A ver, inicialmente cuando empieza todo el periodo de confinamiento, pues empiezan a disminuir de manera sustancial. Nosotros somos un centro de referencia de trauma, y uno de lo que más sufrió, de lo que más disminuyó, es trauma y cardiología. O sea, las dos cosas de las que más vivíamos nosotros, de los que más nos llegaban pacientes, ya no se estaban produciendo. Y adicionalmente, al ser un centro de referencia, el 50% de nuestros pacientes llegaban fuera de Bogotá. Cuando nos cierran las fronteras y Bogotá queda aislada y no dejan circular pacientes, pues obviamente los pacientes ya no llegaron. Y eso significó que para nosotros, de casi 400 camas entre las dos sedes, porque la otra es ambulatoria, llegamos a tener ocupadas 10, 15 camas, ¿sí? Tanto el ministerio como la secretaría hicieron un trabajo de fortalecimiento muy grande, que lo hicieron relativamente bien, de todo lo que son los hospitales públicos. Y como ellos entraron a manejar la captación de los pacientes, ellos
privilegiaron que los pacientes llegaran a las instituciones públicas. Entonces, las instituciones públicas no sufrieron tanto, pero las instituciones privadas prácticamente estuvimos cerradas en el término de que no teníamos ningún paciente. Nosotros sostuvimos abiertas las 2 sedes 3 meses. Declaramos vacaciones para toda la gente que tenía periodos de vacaciones, hicimos montones de cosas, pero al tercer mes ya nos tocó cerrarla porque, de lo que te decía, en esa sede tenemos 31 camas de cuidados intensivos y en la sede principal tenemos otras 31 con las 44 de ampliación y en la sede principal llegamos a tener 3 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, con lo que cuesta tener abierto un servicio de cuidados intensivos, pues no se justificaba mantenerla de esa manera y hubo necesidad de cerrarla, porque en 3 meses ni el ministerio, ni la Supersalud, ni la Secretaría, siempre se estuvo hablando y todavía seguimos hablando que se debe pagar por disponibilidad para garantizar de que cuando la ciudad verdaderamente necesite las camas estén disponibles. Si tú miras los números que revisábamos ahora, de 1.500 camas ocupadas versus 6.000 y algo disponibles, la pregunta que yo te hago es, ¿tú crees de verdad que si esas camas las llegáramos a necesitar mañana, el país las va a tener? Eso es mentira, porque no las vamos a tener. Muchas de ellas no tienen el personal. A mí me pasó. Nosotros sí teníamos, yo tengo la sede, tengo los equipos, tengo absolutamente todo, pero el personal a través del tiempo yo no lo puedo sostener 4 o 6 meses cuando la gente no estamos atendiendo ningún tipo de paciente. Si no hay un pago de parte del Estado que nos permita por lo menos garantizar esa nómina. Yo en nómina estoy pagando casi 4.500 millones de nómina y el subsidio que me correspondió de acuerdo a lo que sacó las normas del ministerio fueron 240 millones. Pues yo no digo que los 240 millones no me sirvan, pero si tú lo miras es un chiste, porque 4.500 millones contra 240, pues a ver, eso no se compadece. O sea, ¿qué fue lo que optamos? No, hay que cerrar, hay que disminuir y nos echamos la bendición. Y pues en este momento estamos tratando de reorganizarnos porque Bogotá ha aumentado de manera importante pues la ocupación. Y pues aquí estamos pendientes, pero sí hace falta más integración y coordinación entre todos los sectores. Yo soy tal vez una de las clínicas más grandes de Colombia en cuidados intensivos y todavía estoy esperando que nos inviten a una reunión, no sé, del ministerio, de la secretaría, a escuchar ideas, a escuchar alternativas, cómo vamos a hacer, cómo vamos a funcionar. Esto ha sido simplemente a ver, ¿usted cuánto tiene? Listo, yo aquí lo anoto y cuando lo necesite lo llamo. Pues yo creo que no podemos ser tan facilistas y hemos llegado en eso en todo el país. Doctor, usted es presidente de UNIPS y recientemente se creó esta asociación justamente representando a las más de 200 clínicas privadas de Colombia que seguramente están pasando por la misma situación de su clínica en cuestión de cerrar algunos servicios, disminución de recursos, sin duda alguna. Ante esta nueva normalidad y esta reactivación económica, ¿cómo esperan ustedes o cuál es el impacto en temas financieros que recaen las IPS en estas instituciones prestadoras de salud, cuando además el pago por pacientes atendidos pues sigue siendo a través de las EPS y hay toda una historia detrás de deudas atrasadas, digamos así? Entonces, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cuál es el panorama y hacia dónde vamos con esta nueva normalidad? Eso sí me parece simpático. Pasemos a la siguiente, donde está lo de las deudas, y verás, te cuento algo del gran problema que nosotros tenemos como prestadores. Exacto. El problema verdadero de las clínicas y lo que nos ha llevado a que tengamos una situación tan precaria y que no podamos resistir el impacto, porque cuando uno se prepara, que se supone que para eso era la cuarentena, cuando uno se prepara para lo que sabe que viene, porque ya lo hemos visto lo que pasó en otros países y ni siquiera lejanos, sino que lo tenemos en nuestros vecinos, no más aquí a nuestro vecino Brasil, Ecuador, Perú, pues creo que se cae de su peso que uno de los elementos fundamentales
era fortalecer las instituciones de salud. Colombia tradicionalmente pues se ha caracterizado porque todo lo arregla a través de un decreto o a través de una norma que finalmente no sé para qué sirve, porque se queda solamente en letra muerta, porque no sirve. De hecho, por ejemplo, sacaron esta ley de punto final que pues ya lleva un rato y pues primero no es de punto final y segundo yo no sé a quién le ha servido porque la plata todavía nosotros no la hemos visto. Hacemos así. Aquí está. Es donde uno mira y es que básicamente lo que va a responder esta ley de punto final es por las deudas, los tipos de deuda pequeña y mediana, que son más o menos 7 billones, pero los 34 billones, estos son datos del gobierno, ¿sí? Los 34 billones que son las deudas que tienen las EPS para con las instituciones, tanto públicas como privadas, de eso no se dice absolutamente nada, ni se ha hecho absolutamente nada, eso no se ha saneado. Mi institución, ¿por qué nos tocó optar por cerrar? Nosotros las EPS nos están debiendo 150.000 millones de pesos. Eso es una suma supremamente gigantesca que nos tiene prácticamente ahorcados. Si a esto se nos suma la desocupación, la baja demanda y el aumento de los costos en la prestación de los servicios de salud, porque por cada paciente nosotros hemos calculado que por cada paciente al día, con relación a la forma en que como atendíamos los pacientes antes del COVID, ahora nos estamos gastando por cada paciente 300.000 pesos al día, por cada paciente. Y para ayudarnos, el señor ministro propuso unas canastas COVID que son más baratas que las tarifas que veníamos manejando. Las tarifas con las que nos relacionábamos con las EPS de por sí ya eran baratas. ¿Sí? Hasta la señora alcaldesa salió al público a decir que el costo de una unidad de cuidados intensivos era en promedio 3.800.000. Pues ahora el ministro y sus asesores dijeron que el costo para ellos es de alrededor de 2.400.000. No sé de dónde sacan esos números. Más barato, ¿no? Y ahora lo volvieron ley, porque independiente que usted tenga, si usted no tiene contrato, como ellos asumen el control de las unidades de cuidados intensivos, el ente normativo, las secretarías, entonces uno está obligado a recibirle los pacientes y a cobrar esas tarifas de hambre. Esa fue la mejora que nos hicieron. Yo no sé de dónde costearon eso. Ahora, no es posible que el mismo ministro, que es una de las cosas que a mí me llama pues mucho la atención, que lo hemos visto en las imágenes de televisión, cuando él visita algún hospital, él se pone la máscara full face de 3M, de la cual yo le tengo aquí a todo mi personal, incluido el de servicios generales. Él sí se coloca esa máscara, pero cuando costeó el paquete, él dice que los filtros, las máscaras con filtro N95, nosotros las tenemos que reusar 5 veces. Entonces se hace uno la pregunta y dice, venga, no entiendo. O sea, ministro, la vida que vale en este país es la suya, el personal de salud no vale. O sea, nosotros vamos a usar las máscaras más malitas y además elementos desechables, que la recomendación es que son de un solo uso. Él está diciendo que los tenemos que usar 5 veces para él poderse congraciar con la CPS. Esa es la realidad, a eso es lo que estamos expuestos. Entonces, unas instituciones de salud que ya nos veníamos muy mal, veníamos heridas, porque nos deben gran cantidad de recursos. Ahora, la prestación se nos incrementa el uso de algunas cosas. El gobierno no interviene en el mercado de los elementos de protección personal. Y los elementos de protección personal suben por encima del 1.000% y el gobierno hasta la fecha no ha dicho nada. Y encima, para completar la cereza del postre, es que sacan las canastas COVID que finalmente, o sea, esto solo se le puede ocurrir a alguien que no ha atendido un paciente de COVID. Cuando nosotros atendemos pacientes en una unidad de 13, 14, 15 pacientes, uno con 2 terapeutas se puede defender y le da una atención adecuada al paciente. Cuando son los pacientes COVID, estamos teniendo necesidad de meter 4 o 5 terapeutas, porque la atención de estos pacientes dedica muchísimo tiempo. Estos pacientes hay que voltearlos, hay que colocarlos, hay que hacerles ventilación en prono, hay que hacerles un montón de maniobras para que salgan. Y eso hace que necesitemos mucho más personal dentro de la UCI.
y él, en vez de habernos reconocido este costo adicional, lo que hizo fue bajar la tarifa. Eso va a tener un impacto, no sé, a largo plazo, dependiendo de lo que dure la pandemia en su fase crítica, porque muchas instituciones pues van a terminar sacando la mano, porque es que a 1.700 yo no puedo estar comprando tapabocas. O sea, no puedo pagar un tapabocas a 1.700, que primero no es facturable y que en enero, hace 5 meses, lo compraba en 70 pesos. O sea, el gobierno verdaderamente tiene que hacer algo para intervenir este mercado. No puede simplemente decir, no, es que yo les facilito la importación. No, no se trata de facilitar la importación. Estamos en manos de especuladores. Están cobrando lo que quieren por las cosas que verdaderamente nosotros necesitamos. Ahora, los que sufrimos verdaderamente el impacto de esta pandemia en el sector salud, pues somos las clínicas, somos los médicos, somos los que estamos de frente al paciente, porque están entrando muchas instituciones en la disyuntiva de si cerrar o permitir que los pacientes sigan atendiendo en condiciones inadecuadas, de pedirle a los médicos que rehúsen los elementos de protección, sabiendo el riesgo que ello conlleva. Sí, que hemos hecho estudios, que hemos mirado. A mí me da mucha pena, pero el INVIMA dice que es desechable. ¿Sí? Que lo podamos hacer en condiciones de urgencia o de crisis, eso es otra cosa. Pero que lo volvamos el criterio normal, como pretende el ministerio, que nosotros estemos rehusando todos los elementos desechables, a mí me parece verdaderamente desconocer la importancia del recurso más importante que tiene el país para afrontar esta pandemia. Doc, estamos llegando al final del tiempo de este webinar. Quedan muchos temas por resolver, muchas dudas. Hay varias preguntas que nos hacen en redes sociales. Nos vamos a trasladar a esas preguntas enmarcados en el tema del panorama de la nueva normalidad, enmarcado hacia, más que la nueva normalidad, hacia dónde deberíamos ir, cuál es el futuro de esta gestión de salud público y privada en Colombia, y que sin duda alguna, como siempre lo hemos dicho, afecta también o puede ser modelo de gestión para otros países. ¿Cómo debería el gobierno? Una de las preguntas que nos hacen es ¿cómo debería mediar el gobierno estos precios de estos insumos, tanto de tapabocas como de demás elementos de protección personal para el personal médico? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Pues una de las propuestas que se le ha hecho en múltiples oportunidades al gobierno es, hombre, los precios tienen que ser regulados. En este momento, los precios tienen que ser regulados. El gobierno tiene que regular esos precios. Y segundo, el gobierno, a través de alianzas con el sector productivo del país, debe propiciar una reconversión industrial que nos permita producir dentro del país esos elementos y que matemos 2 pájaros de un tiro. Le demos unos elementos a unos costos razonables a las clínicas y a todo el personal de la salud y a la población en general que en verdad lo necesita, pero adicionalmente estamos generando fuentes de empleo en un momento en donde el desempleo está rampante. El desempleo está llegando al 30%, pero mientras el desempleo sube, nosotros le seguimos comprando a China. Ahora, la pandemia es algo que está previsto para resolverse en un lapso de 3 o 4 años. Yo sé que hay gente muy optimista y yo soy un optimista, pero también soy un realista. Nosotros no podemos estar pensando que porque algunos dicen que la vacuna estará en septiembre, la vacuna estará lista. Hasta el momento la vacuna es un proyecto. Todavía no se ha demostrado que la vacuna sea efectiva. Ahora, a partir del momento en que la vacuna se demuestre que es efectiva, todo lo que es el proceso de producción, comercialización y distribución, antes de 18 meses a 2 años, no nos va a llegar a nosotros. Recordemos que somos un país pobre. Nosotros no estamos en disposición de ir a hacer lo que ya hizo Estados Unidos. Estados Unidos ya fue y le pagó a AstraZeneca, que es el proyecto que está llevando en la Universidad de Oxford, le prepagó ya 300 millones de dosis. Yo creo que Colombia no lo ha hecho y no tenemos con qué. Entonces, a nosotros nos tocará esperar el turno, y ese turno
En caso de que la vacuna se desarrolle, porque todavía no tenemos seguridad, pues va a estar en el 1 o 2 años. Entonces, en esos 1 o 2 años, nosotros tenemos que acomodarnos, tenemos que reconvertir industrialmente el país para producir todo lo que necesitamos. Aquí sí es como la campaña que estaban promoviendo en la ANDI de que colombiano compra colombiano. En el tema del manejo de la pandemia, yo creo que efectivamente Colombia debe ser autosuficiente. Eso es una de las salidas. Ahora, si nosotros nos ponemos a mirar qué es lo que verdaderamente ha resultado efectivo en el control y la prevención de la infección, yo creo que todo el personal sanitario ha dado una lección, y cuando se usan los elementos de protección personal de manera adecuada, se usa la higiene de manos y se usa el distanciamiento físico, nuestro personal no se infecta. Entonces creo que las respuestas para transferirlos a la sociedad en general son relativamente sencillas. Eso es lo que tenemos que hacer con la sociedad en general. Pero en una sociedad como la nuestra, donde el 40% es población informal, nosotros no le podemos estar pidiendo que compre un tapaboca todos los días a 1.700 pesos. Es el gobierno el que tiene que garantizar la entrega de estos tapabocas, cuando sabemos que en muchos sitios, en los negocios, no existe la infraestructura para el lavado de manos. Estos son los elementos que se deben subsidiar. No es subsidiarle a la gente para que no salga a trabajar, es subsidiarle los elementos de protección. En las tiendas, hombre, en las tiendas colocar los lavamanos, hacer las donaciones de los geles antibacteriales, entregarle los tapabocas, regalarles unas cantidades o vendérselos a unos precios razonables. Pero es que a 1.700, por eso es que uno en la calle, tanta gente sin tapabocas y tapabocas de mala calidad. Claro, sí, o sea, definitivamente el gobierno debe mirar otro tipo de medidas de auxilios que de verdad ayuden en la prevención, en el uso eficiente de los recursos, en el costo de estos recursos, que no es solo para pues el personal médico, sino finalmente también para uno como ciudadano. Doctor, exacto. Otra pregunta que nos hacen es, dice, usted menciona que el gobierno paga aproximadamente 2 millones a un paciente COVID, o sea, por un paciente COVID atendido. ¿Cuánto cuesta realmente un paciente COVID, dados los nuevos extracostos por implementación y demás? Nosotros en lo que hemos costado, los pacientes que hemos tenido, cada paciente nos está saliendo 3.200.000 a costo. Y eso pensando con que las entidades nos lo pagaran prácticamente de contado. Ahora, todos sabemos que la cartera la están pagando a más de un año. Entonces, ¿a cuánto está saliendo? Ese es el verdadero problema. Entonces, no hicimos un costeo razonable de estos pacientes. Y a las clínicas nos está tocando subsidiar. ¿Hasta cuándo vamos a subsidiar? Lo que digo, pues aquí estamos abiertos. ¿Y hasta dónde? Pues hasta donde los recursos nos aguanten. Y en ese momento simplemente, pues nos tocará cerrar. Porque la atención de un paciente de COVID no queda cubierta con eso. A la gente le parece demasiada plata, pero cuando yo te digo 300.000 pesos diarios, hasta antes de la modificación del protocolo de atención al paciente que se hizo ayer, si no estoy mal, ayer antier, que nosotros veníamos usando en el cuarto de los cuartos de aislados. La bata se reusaba a través del turno. El ministerio dio la recomendación que esa bata ya no se puede reusar. Y por la bata, una vez se utilice, tiene que ser desechada. ¿Tú te imaginas cuánto vale eso cada día en la atención de un paciente en batas desechables o en batas de tela antifluido que tenemos que estar lavando constantemente y además la tela no nos la regalan? Claro. Solamente eso cuesta. Ese pedacito cuesta más de 100.000 pesos por paciente al día, sumado a los 300.000 pesos que ya nos estaba costando adicional. Ahora, nadie está haciendo cuentas de cuántos que dice, pero es que eso es mucha plata. Sí, montar un cubículo de cuidados intensivos está en alrededor de 450 millones de pesos. ¿Sí? Eso no es que, es que yo tengo UCI y a mí me la regalaron. No. Montarla. Toca meter estos 450 millones de pesos
y se supone que es la atención la que tiene que ayudar al pago de esos elementos y además para poder después, cuando se acabe y no se dañe, tener con qué cambiarlos. Esas cosas no fueron tenidas en cuenta. Doc, esas nuevas tarifas o esos presupuestos los decreta el gobierno, discutidos con quién. O sea, cuando usted dice no lo tuvieron en cuenta, las IPS no participaron en esta propuesta de nuevas tarifas. Número uno y número dos, ¿cómo debería ser de ahora en adelante esa vinculación, esta gestión de alianzas, de gestión justamente de recursos, de atención médica, de también otro tema es el pago salarial a los médicos, que ese es otro gran tema, pero ¿cómo debería ser y cómo participan ustedes como IPS ahí si son finalmente las que atienden y las que no les pagan, las que no les llegan los recursos a tiempo? Pues esa es una pregunta que nos hacemos constantemente. ¿Cómo hace el gobierno para definir cosas y con quién las está definiendo? Porque a nosotros nos quedan muchas dudas de que efectivamente se estén tomando los conceptos válidos. Nosotros, como UNIC de Colombia, que representamos más de 200 clínicas y tenemos más de 2.500 camas de cuidados intensivos, que si los miras contra el total de las camas del país, somos alrededor del 30% de la capacidad instalada de cuidado intensivo del país. A nosotros no nos llamaron a preguntarnos nada. Entonces uno no sabe de dónde están sacando esos datos. O sea, nos quedamos en el aire. O sea, y sin embargo seguimos hablando. Es que hay que pagar una sobreprima, es que el talento humano hay que aplaudirlo, es que son los héroes. Pero venga, pero es que los héroes también tienen necesidades como la población normal. Los héroes pagan arriendo, los héroes tienen hijos, pagan colegios, también compran comida, también uno va a la gasolinera y yo, con el carnet de médico no le llenan el tanque. Entonces, se ha supuesto, no sé de dónde, esto es tradicional en Colombia, que las personas o las entidades que prestamos los servicios de salud, o sea, lo hacemos porque nos está sobrando la plata y finalmente es una manera de vida. Nosotros elegimos el servir, pero a través del servir es que nos ganamos la vida. Claro. Y no pretender que nosotros tengamos que colocar de nuestros recursos para la atención de los pacientes, que es prácticamente lo que se está pidiendo. O sea, el problema que hay con el talento humano, mi personal, excepto los especialistas, yo lo tengo contratado todo de planta, con todas las prestaciones, pago de cesantías, pago de absolutamente todo. Pero vaya y mire usted cómo está el personal de todos los hospitales. Más del 50-60% todos son por prestación de servicios. ¿Sí? Aquí en Bogotá se han presentado múltiples manifestaciones del hospital de Kennedy, del hospital de Bosa, que porque no les pagan, que mejoren las condiciones, que no hay elementos de protección. O sea, es como que no estamos conectados. Y cuando tenemos la oportunidad, desafortunadamente, es que como hoy en día lo hacemos a través de estos medios, yo tuve la oportunidad de estar con el señor superintendente o cuando se tiene con el ministro, ellos hablan de últimos. O sea, hablamos todos y él habla de último. Entonces, no hay verdaderamente la oportunidad de poder interactuar directamente y poder contradecir las cosas que se están diciendo. Ayer el senador Roy Barrera decía una cosa, pues preguntémosle a la Contraloría a ver qué pasó con todos los millones y los billones que el gobierno dice que se ha gastado en la pandemia, porque nosotros le preguntamos a la gente, a las clínicas, a los hospitales, y no han llegado. Yo como clínica le digo, pues yo hasta el momento digo que lo que nos ha llegado es, excepto los 240 millones esos que te hablo de subsidio de la nómina, nosotros ni siquiera a la fecha, a través de Findeter, hemos podido obtener un crédito porque los tienen estancados. Salió una norma que dice que se puede prestar hasta 12.500. Alguien en mi Findeter dijo, no, van a ser solo 3.000. Pero tampoco los han autorizado. O sea, todo se quedó en anuncios, pero porque no hemos reunido, o sea, no estamos alimentando las propuestas de todos los que verdaderamente participamos. Y pues, a ver, si nosotros somos los que prestamos los servicios y se va a hablar de una tarifa, pues yo creo que los casos a los cuales nos tienen que preguntar es a nosotros. Claro, doctor, es que yo creo que a muchos nos toma por sorpresa eso que usted nos está diciendo, es que no les consultan o de pronto no los tienen
tomados en cuenta con la magnitud que debería, justamente para aplicar estas tarifas, para gestionar la red de distribución de recursos, de deudas atrasadas, nuevas y demás que se van acumulando, o sea, ¿qué soluciones o qué acciones entonces están ustedes tomando como agremiación de clínicas privadas para que esto no siga sucediendo o para que minimice el impacto, sobre todo económico, en estas instituciones? Y otra pregunta que nos hacen ahí es, ¿qué tan viable es llegar a acuerdos con el gobierno? Pues, ¿qué estamos haciendo para las deudas? Yo creo que hemos hecho todo lo posible. Hemos apelado a todo, pero desafortunadamente no solamente este gobierno, sino tradicionalmente todos los gobiernos han considerado la salud de a peso. O sea, la salud no se toma en serio en Colombia. Siempre hemos dejado la salud, que mire a ver la salud cómo resuelve su problema. O sea, si no, no estaríamos hablando del tamaño de la deuda que tenemos. A mí me da risa los comentarios que se hacen a veces por decir algo por el señor superintendente de salud. Yo personalmente le he escrito múltiples veces y él siempre contesta que él es un organismo técnico y no puede hacer nada. Entonces nosotros estamos fregados porque nosotros prestamos un servicio que es esencial. Estamos obligados a atender al paciente una vez llegue a nuestras instalaciones, tengan o no tengan, tenemos que mirar cómo lo atendemos. Pero nadie está obligado a pagar. En Colombia no hay obligación de pagar. En Colombia, de flujo de recursos se han sacado, no sé, 7, 8 decretos. Ahora se sacaron otro con lo del paquete COVID, que van a girar el 50%. Pero antes que ese, la 1438 ya hablaba de que nos tenían que girar el 80%. Y entonces ahora para mejorarnos, dicen que el 50%. Eso es para mejorarnos. Ya había una norma previa que decía que a los 5 días después de radicar la cuenta nos tenían que girar el 80%. Y ahora para mejorarnos el 50%. Entonces, pero eso no funciona porque Colombia es un país que no tiene, digamos, en salud, no tiene acciones concretas contra el que paga. O sea, si al que paga verdaderamente no le obligamos, pues las EPS no van a pagar. Nosotros nos vimos en el problema cuando salió el tema de la compra de cartera, que el mismo Supersalud reconoció que más de la mitad de la plata no se pudo utilizar porque se le dio la oportunidad a las EPS, fue discrecional de las EPS. Yo personalmente hablé con las EPS y les mandamos las deudas reconocidas para que por favor las pasáramos por compra de cartera. Y nos contestaron simplemente de que no, es que nosotros no estamos interesados. Pues a ver, si llevan debiendo 4 y 5 años y no les pasa nada, pues yo no estoy interesado en deberle a nadie. O sea, a menos que me exijan o que me obliguen, no lo van a hacer. Y el gobierno está esperando que simplemente, porque sí, las EPS empiecen a pagar. Eso no va a suceder. Ahora, nosotros estamos fregados porque los recursos de la salud, por un concepto que no sé de dónde lo trajeron, de los cabellos, hay una jurisprudencia que dice que los recursos de la salud son inembargables. Entonces, se supone que uno no puede embargar a las EPS. O sea, las EPS están en el mejor de los mundos. Nosotros estamos obligados a atender y ellos pagan cuando se les antoje. Y la superintendencia, que es el organismo de inspección, vigilancia, control, pues es un organismo técnico y no puede hacer nada, según me lo ha escrito, no solamente en uno, en 20, 30, 40 oficios en los que me dice que él no puede hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos aproximarnos al gobierno. Venga, hay formas de hacerlo, miremos. No hay poder humano que haga que esto funcione. ¿Cómo proponemos nosotros? Una de las salidas. Hombre, el gobierno debe hacerle créditos a las EPS directos, pero que la plata no pase por las EPS, sino con pago directo a nosotros. Y claro, que las EPS sean las que le paguen al gobierno, y no como dicen, es que les vamos a dar créditos con tasa compensada. ¿Usted puede creer eso? El gobierno nos da un crédito de tasa compensada para que no le molestemos a sus hijitos mimados, que son las EPS. Oiga, venga, yo le presto, no pague el 15%, pague el 10%, pero por favor no me moleste a la EPS. Oiga, no es la EPS, así fuera, si esa tasa es barata, pues es la EPS la que le debe pagar, no yo. Eso es lo que llaman, que las famosas tasas compensadas, lo que estamos pendientes de autorización del FINDETER. Pues obviamente esa no es la solución. La solución es que debe
pague. El 70% de las empresas autorizadas, las EPS, tienen causal de liquidación, no de este año, hace 3, 4 y 5 años. Es una grosería que Comeva siga funcionando. Comeva tiene causal de liquidación hace no sé cuántos años. Y así hay montones de empresas. Entonces, pues no sé qué cosas ocultas hay, qué manejos ocultos existen para mantener en funcionamiento unas empresas que verdaderamente pues uno no sabe. Comeva me debe, a mí personalmente, a la clínica le está debiendo 1.600 millones de pesos y hace más de 3 años que no gira un peso. Claro que si usted le pregunta al superintendente, él dice que él ha estado revisando y que las empresas han estado girando y que y tiene además una medida de intervención de vigilancia especial. Pues yo no sé cuál será la vigilancia especial porque los pagos no se dan, los pagos no llegan, el funcionamiento no se da. Entonces, el panorama bajo estas circunstancias, si el gobierno verdaderamente no hace algo, pues es triste y no quiero sonar apocalíptico, pero en la medida, si nosotros llegamos al punto de la crisis que se ha presentado en otros países, incluyendo lo que pasó en Guayaquil, de pronto lo que está pasando en Perú, nosotros no tenemos cómo funcionar, o sea, las clínicas no tenemos cómo funcionar, porque es que no tenemos reservas y las crisis uno las lleva adelante, uno las saca adelante con las reservas y nuestras reservas están en rojo, nuestras reservas están en negativo y el gobierno no le ha puesto cuidado a esto y ojalá el país no lo vaya a lamentar y ojalá no lo vayamos a lamentar con lo que desafortunadamente puede pasar y es que sean muertos de resultado. Claro, Doc, lamentablemente tenemos que llegar al final de este webinar, de este espacio. Muy interesante toda la información que nos da y el punto de vista sobre esta gestión de recursos financieros para las clínicas privadas, para las IPS, para los centros que finalmente atienden pues a todas las personas, ¿no? Pacientes COVID o no COVID. Interesante poder tener una segunda, como un segundo capítulo de este tema, porque de verdad que es angustiante, como usted bien dice, sin ser apocalípticos, que esto siga pasando en Colombia y sin duda alguna y para nadie es un secreto esto, con COVID o sin COVID, es algo que viene arrastrando el sector salud privado en Colombia y COVID vino como a motivar, a impulsar un cambio rápido, acelerado, así mismo como se aceleran los contagios, un cambio de gestión acelerado, pero pues no es posible. Quién sabe cuándo se dé y esperamos que de verdad ustedes como agremiación, como asociación, incluso con la Asociación Colombiana de Hospitales, pues sí puedan impulsar nuevas normativas, nuevas soluciones, al menos a mediano plazo en este año. Y nada, y pues yo le agradezco muchísimo, doctor. Algo más que nos quiera abonar, doctor, de pronto unas 3 claves puntuales, 3 conclusiones puntuales de hacia dónde vamos y deberíamos ir, más como con una perspectiva positiva. Pues positivo para contarle al país es que todo el sector salud, todos los profesionales de la salud del área médica y paramédica, pues el país puede estar tranquilo porque nosotros no prestamos los servicios tal como lo han dicho últimamente, porque es que solamente estemos pensando en plata. Nosotros elegimos esta carrera y la elegimos por servir a la gente, por colaborarle a la gente. Que de eso vivimos, también hay que reconocerlo. Pero bien podríamos simplemente irnos para la casa, pero queremos decirle al país, pues que esté tranquilo, que nosotros estamos aquí para responder en todo lo que esté a nuestro alcance. Independiente que saquen normas que nos obliguen o no nos obliguen, nosotros no necesitamos la obligación. Nosotros lo hacemos de corazón porque es que es nuestra vocación y es nuestro juramento hipocrático y a eso nos comprometimos y así hemos vivido nuestra vida. Y afortunadamente, pues así vamos a terminar. Esto es lo que aprendimos, esto es lo que hacemos, esto es lo que nos gusta y es lo que seguiremos haciendo y pues el país puede contar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Pues llegamos al final de este webinar. Muchas gracias a todos los que se conectaron por acompañarnos a través de Click Meeting y también a través de nuestras redes sociales, en nuestra plataforma de Facebook de Revista del Hospital. Nos vemos el siguiente martes con otro webinar sobre hacia dónde va
la expansión de negocios y nuevas ideas corporativas en el torno de la salud. Muchas gracias a todos, gracias nuevamente, doctor. Muy seguramente nos volveremos a encontrar el siguiente mes para hacer un segundo capítulo de este tema que deja muchas incógnitas y para ver qué tanto hemos avanzado en un mes, no solo de casos de contagiados, sino también de cambios de gestión, de que ya tengan más recursos las clínicas. Muchas gracias, muy amables, y cualquier cosa, pues aquí estamos para servirles. Gracias, doctor, muchas gracias a todos y muy buena tarde. Bueno, buenas tardes. Ay, Dios. Doctor, qué pena. Ahora que te dejas de esa indignación.